¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Estamos celebrando el 75 aniversario del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, que indiscutiblemente es una celebración muy importante, tiene aspectos de historia trascendentales, de cómo han cambiado incluso el concepto de ciudad que tenemos, poniéndonos siempre a los ciudadanos en el centro de ella. Además tenemos un billete de lotería del que vamos a hablar más adelante, y para un poco conversar sobre esta celebración tengo aquí a dos expresidentes del Colegio de Arquitectos. Primero saludo al arquitecto don Carlos Álvarez. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás, Jessica? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Listos para esa celebración? ¿Listo? Listo, listísimos. Listísimo. Con el billete de lotería. Con el billete de lotería, hay que irlo comprando, hay que irlo comprando. También les presento al arquitecto don Abel Castro, que también fue presidente del Colegio de Arquitectos. Don Abel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Jessica, saludos a todos. Ya totalmente listos en esa celebración, ¿verdad? Por supuesto. Vean, antes de que estábamos en la grabación, conversaban ambos sobre la historia que tiene el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, la evolución que ha dado al ejercicio de la profesión y también toda la dinámica que hubo precisamente en esta transformación de los 75 años. ¿Qué nos pueden contar de la historia? Yo quiero que a quienes están en casa le podamos acercar estos 75 años del Colegio de Arquitectos, del CACR, desde la historia, desde sus orígenes. Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a hacerlo de una manera sintética porque no tenemos mucho tiempo, pero en primera instancia tuvimos en relación a nuestras carreras la Facultad Técnica de la República, posteriormente la Facultad de Ingeniería Civil, posteriormente el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros Civiles. A este colegio nos incorporamos como arquitectos en 1951, llamándose todavía Colegio de Ingenieros Civiles. Sin embargo, nos aceptan como arquitectos, los primeros arquitectos que llegan de este país, graduados de Estados Unidos y de Europa, y se incorporan y ejercen sin ningún problema. Sin embargo, en 1956, otro grupo de arquitectos también graduados en el extranjero que llegan acá, deciden que debería haber un colegio de arquitectos y un colegio de ingenieros también, ¿verdad? Y empiezan a trabajar sobre el tema en el ACA. El ACA es la Asociación Costarricense de Arquitectos, fundada en 1956, cuyo primer presidente fue el arquitecto Rafael Sotela, ya no está con nosotros, igual que muchos de estos arquitectos fundadores. Y bueno, en el 71 logran, o antes del 71, en la Asamblea Legislativa, promover un proyecto para la creación del Colegio de Arquitectos. Nuestros legisladores piensan que es mejor que exista un colegio de ingenieros y de arquitectos, en conjunto, no separados. Y esto deriva en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el CIA, 1971. Y nuestro primer presidente del Colegio de Arquitectos fue el arquitecto Carlos Binocur. Carlos Binocur, efectivamente. Bueno, esto nos da un contexto más o menos de por qué estamos celebrando en 1951 los 75 años del Colegio de Arquitectos. Bueno, ya don Abel, nos cuenta usted que los primeros profesionales, ¿verdad?, vienen graduados del extranjero, llegan acá y encuentran ya la transformación después de este colegio. ¿Y cuándo se empieza a incorporar un poco más el profesional de arquitectura en nuestro país, don Carlos, ¿verdad? Y también entenderlo desde la academia pública y también desde la academia privada, que son trascendentales en la historia. Hay una cuestión importante que es la creación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, estas personas que en los 50 generan el movimiento del Colegio de Arquitectos, algunos son los fundadores de esas escuelas, de esa escuela nacional, ¿verdad? Pública, que esto es interesante, pero en ese momento muchas de las personas que están viniendo a Costa Rica, ¿verdad?, estudiando, tienen un concepto de la arquitectura muy interesante, y ahí es donde empiezan a haber algunas situaciones en el Colegio Federado, porque como Costa Rica en ese momento se está todavía, es un país rural, necesita muchos
profesionales que sepan de todo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nos empezamos a mezclar todo con todo, ¿verdad? Entonces los arquitectos también estábamos en la capacidad de hacer estructuras, capacidad de hacer urbanizaciones, capacidad de ver topografía, capacidad de sistemas eléctricos, ¿ya? Y lo mismo que los civiles, porque no existía ni siquiera el CIEMI. O sea, todos hacíamos de todo. Porque había muy poca gente que se dedicaba a esto y la necesidad de un país en crecimiento en los años 70 era, o sea, exorbitante. Entonces aparece esta escuela y los graduados vienen a ser la primera generación de arquitectos costarricenses, ¿verdad? Entonces la visión es diferente porque unos vienen con la imagen de México, Brasil, Estados Unidos, de naciones ya Europa, desarrolladas, sí, más maduros sí, en el desarrollo. sí, pero entonces es interesante porque estos arquitectos que vienen son los que hacen la arquitectura institucional. O sea, la caja costarricense, o sea, el edificio primero, ¿verdad? Bueno, Carlos Binocuri y Rafael Sotelo. Sí, y el INS, ¿verdad? De Iglesias y otros edificios modernos, ellos son los que introducen el movimiento moderno en Costa Rica. ¿verdad? Rafael Iglesias y el arquitecto Roberto Villalobos, Sí, para no entrar en Lo omisiones. que eran las edificaciones además de altura, las más Importantísimas. importantes, pero además de altura. ¿verdad? Arquitectura estábamos pública, viendo, que era lo claro. grande que se hacía en ese momento. Y rompen ¿verdad? la escala, Claro. ¿verdad? Y esto es interesante porque la escuela de la Universidad de Costa Rica ven eso, pero hay una gran necesidad de vivienda social, hay una gran necesidad de infraestructura, entonces la orientación va siendo a subsanar esos problemas, esos vacíos que la sociedad está necesitando en una sociedad de los años 70 que está en desarrollo, ¿verdad? Entonces, esto también es interesante porque esa primera generación que sale, eventualmente se convierten en la siguiente generación de liderazgo del Colegio de Arquitectos, ¿verdad? Entonces, Eso es muy importante. No sé si me, Adelante, por si me favor. dejan intervenir. Sí, efectivamente. Entonces, los primeros presidentes del Colegio de Arquitectos, a partir del 71, corresponden a esa generación, digamos, heroica que vienen de la arquitectura moderna, o sea, que vienen de las fuentes de la arquitectura moderna europea, ¿verdad? Son, digamos, una arquitectura idealista, racionalista, ¿verdad? Pero es de otras latitudes, no es una arquitectura propia costarricense. La Universidad de Costa Rica, que es, por así decirlo, esa segunda generación de presidentes del Colegio de Arquitectos, ¿a partir de qué fecha? ¿De los 80, 85, 90? De los 90. Ya son arquitectos graduados en Costa Rica. Es una nueva generación que asume el liderazgo en el Colegio de Arquitectos con una conciencia social más grande, una conciencia social del país, y en su mayoría son arquitectos que han trabajado con el Estado costarricense en el Limbo, en el MOB, en otras instituciones, y sí, efectivamente realizan algunos proyectos, ¿verdad? En eso. Y posteriormente, la última generación y hasta la fecha que asume el Colegio de Arquitectos principalmente es de graduados de universidades privadas y en primera instancia la UACA. Y aquí yo creo que Carlos nos puede ayudar más. Sí, es que es interesante porque cuando nace la UACA estamos en una circunstancia muy difícil, que es, ¿ves qué vacilón? La guerra centroamericana del 79, ¿verdad? Con los sandinistas, etc. Y había movimientos sociales desde la Universidad de Costa Rica que eran inconvenientes en ese momento para la política de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos empieza a presionar a los diputados para crear la universidad privada, ¿sí? Y es interesante porque entonces las visiones son diferentes. La visión social de la universidad pública y la visión del desarrollo del ejercicio profesional privado, empresarial, de la UACA, ¿verdad? Entonces, son conceptos muy diferentes, antagónicos en algunos temas, que es producto precisamente de esa circunstancia política, económica que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Que ya después pasa la crisis 90, 2000, ¿verdad? Y confluyen, ¿verdad? Se vuelven a unir porque ya no existe esa presión
¿verdad? De las gestiones políticas. Y esto también Pues, es te importante. interrumpo un momentito, entonces, porque sí, es muy importante lo que acaba de decir Carlos. En esa ruptura que se dio entre los profesionales graduados de las universidades, o la UCR más bien, y con liderazgo en la dirigencia del Colegio de Arquitectos de profesionales graduados de universidades privadas, especialmente UACA, sea en el 2022, perdón, en el 2002, disculpas. Pero ya, más o menos 2015 o 2014, ya somos un solo grupo, graduados de universidades públicas y graduados de universidades privadas, o sea, nos conformamos como una sola unidad de arquitectos, lo cual es muy, muy importante. Eso es importante. Hasta la fecha, Exacto, porque antes éramos grupos, ahora somos gremio. Hacemos la primera pausa y regresamos para conocer más de la historia de estos 75 años de existencia del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Desde su creación, el Centro de Resolución de Conflictos del CEFIA ha participado en la mediación de 5.500 casos. En los procesos prevalecen el diálogo, la buena fe, la neutralidad y la escucha respetuosa entre las partes. Los acuerdos de conciliación que se toman en el CRC dan por terminados los conflictos y son de acatamiento obligatorio. Más de un cuarto de siglo de experiencia respaldan al Centro de Resolución de Conflictos especializado en ingenierías, arquitectura y construcción. CRC. 25 años resolviendo diferencias, construyendo confianza. En esto de la historia que ustedes están contando, creo que estamos muy bien ubicados y quiero preguntarle a cada uno, precisamente con la visión que pueden tener desde la concepción de la historia, desde el ejercicio de la profesión y también desde la academia, que ambos, ¿verdad?, están vinculados ahí y que han estado vinculados también al aspecto político del Colegio de Arquitectos y también del propio CEFIA. Quisiera preguntarles a lo largo de estos años a cada uno, ¿cuáles creen o cuál creen que ha sido el momento más trascendental para la arquitectura en este país, desde cualquiera de los aspectos que ustedes quieran considerarlo? Empiezo con usted, don Abel. Voy a dar alguna visión de lo que yo creo, pero trascendental la creación de la Escuela de Arquitectura en Costa Rica, trascendental también la creación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y trascendental también más atrás que los ingenieros civiles nos aceptaran en el Colegio de Ingenieros. Entonces ha sido un proceso. Finalmente creo que se ha logrado un consenso a nivel del federado y esto ha hecho que paralelamente los colegios del federado crezcan muchísimo. De hecho, a partir del 2022, el Colegio de Arquitectos empezó con una campaña importantísima que también es interesante mencionar con relación al posicionamiento del arquitecto en la sociedad costarricense. En aquel momento, por poner un ejemplo, los puestos de ingeniería municipal, que podían asumirlo un arquitecto, porque yo lo asumí en 1990, me decían ingeniero, bueno, igual. Pero porque la ley de construcciones dice ingeniero o arquitecto, lo puede asumir. Ok, la mayoría eran ingenieros, o sea, habíamos muy pocos arquitectos, tal vez un 5% en las municipalidades. Hoy en día ese porcentaje llega a un 75% de arquitectos en municipalidades en el puesto que ya no es ingeniería municipal, ahora es planificación, ¿verdad? Planificación. O departamento de... Sí, pero para llegar ahí, o sea, pero ve qué interesante lo que dice a ver. Los que vienen de otros países generan las instituciones como el INBU. Los graduados de la Universidad de Costa Rica ingresan al INBU, ¿verdad? Y se meten también al ICE y se meten, o sea, se van introduciendo en toda esa cuestión. Hubo un evento en 1998 que fue como un corte. Nosotros estábamos en la comisión de urbanismo. ¿Okay? La gran pregunta, ¿por qué existe el Departamento de Ingeniería Municipal siendo que es planificación territorial? Eso fue la gran pregunta. Y era una muy buena. ¿Verdad? Muy buena pregunta. Entonces, era, por ok, entonces me acuerdo con Marco Cordero, arquitecto, y éramos como 4. Entonces hicimos uno de los primeros eventos acá para decir por qué era mejor contratar a un arquitecto
en esos puestos que un ingeniero. Eso fue toda una revolución. Entonces, fue interesante porque nosotros pensamos que iban a llegar 3 municipalidades, pero en ese momento llegaron como 70 municipalidades. Casi o sea, todas, ¿verdad? Hubo una gran convocatoria. Claro, como no, porque eso Llegaron más que todas, porque en ese momento ya estamos en eran 84 horas, por 41. supuesto. Entonces, entonces eran un montón de gente, ¿verdad? 82 en eso hoy en día. Entonces, nosotros les explicamos cuál era el concepto del territorio, cuál era el concepto de los recursos. Ahora que se habla de sostenibilidad y todo, ya nosotros estábamos en los 90s hablando sobre eso. Y entonces dijeron, pues chica, de verdad que sí necesito un arquitecto, ¿verdad? Entonces, bueno, se empiezan a abrir espacios. Hubo un congreso en el 99 que fue muy interesante, que se llamó El Colegio que Queremos. Y eso fue un congreso de reflexión para introducir la arquitectura en el siglo XXI. O sea, ¿qué pensábamos de hacer la arquitectura en el siglo XXI? Y entonces ahí conversamos, por ejemplo, de la necesidad de tener mayores espacios mediáticos para mostrar qué era la arquitectura. De ahí nace la revista Estilos y Casas, Su Casa y Metro Cuadrado, etcétera, ¿verdad? Entonces empieza una exposición un poco más interesante. Es importante lo que acabas de decir, porque paralelamente nuestra revista Habitar cumple 50 años. Hace una labor encomiable de los colegas que han estado ahí, inclusive vos, que estuviste en la revista. Creo que inició Bruno Estaño, Marcos Valverde, posteriormente Jorge Grané, bueno, en fin, muchísimas personas, ¿verdad? Hasta Carlos. Ay, don Carlos, ¿verdad? Sí, pero entonces fíjate que esto es interesante porque esas mismas personas también escribían en los periódicos, pero no era con tanta fuerza, ¿verdad? Entonces pasa eso. Sí, pero había un esfuerzo de divulgación muy importante, Sí. Venían dando esfuerzos de divulgación ciudadana bien importantes. Y después, ahí, en ese mismo congreso, bueno, hicimos la propuesta del premio José María Barrantes, que nadie nos daba bola, porque ese premio José María Barrantes decía, pero ¿qué es lo que vamos a premiar? Si había mucha controversia de a quién se premiaba, cómo se premiaba, etc. Al final lo logramos trabajar Encauzar. hasta el 2007. ¿Sí? Y eso fue una circunstancia, porque yo seguía con el tema de que había que sacar un premio, ¿verdad? Hablamos con la Universidad Hispanoamericana, y ahí nace la primera gestión del premio José María Barrantes. Y Abel Salazar, que era presidente del Colegio de Arquitectos, en paz descanse, lo adopta y lo institucionaliza como parte del Colegio de Arquitectos. Entonces, eso ya es interesante porque la arquitectura, para ser reconocida, necesita unos componentes. Uno, quedar bien con el cliente, quedar bien con la sociedad, que los pares reconozcan que es una buena arquitectura, que los críticos reconozcan que es una buena arquitectura, y además de todo esto, que ese legado sea reconocido por los historiadores. No son cualquier requisito, ¿verdad? No. Por supuesto. No, entonces... Sí. Eso para que sea una obra de arquitectura con A mayúscula, como decía el arquitecto Liner, también en paz descanse. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se generan estos esfuerzos, mucho de las gestiones también internacionales, ha sido para promover la arquitectura costarricense. Las bienales, por ejemplo. Las bienales, que son muy importantes, los congresos. Los congresos, las bienales. Quisiera interrumpirlos un momentito. Hito importantísimo también, el primer concurso de anteproyectos en Costa Rica, que fue el concurso para la sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ganada por el arquitecto Hernán Jiménez, ¿verdad? Y su equipo de ingenieros, ¿verdad? Quédese con nosotros y repase los 75 años de aniversario del CAC. El mejor futuro de nuestras ciudades comienza con la forma en la que gestionamos el agua. Llega el primer Congreso de Infraestructura Verde para el manejo de la escorrentía urbana 2026,
2 días en que la infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza, la planificación territorial y la gestión hídrica serán parte de la conversación que marcará el rumbo de ciudades más sostenibles y preparadas para el futuro. Los esperamos este 23 y 24 de julio en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Para más información, visite nuestro sitio web eventos.cefia.or.cr. Patrocinan Durman by Aliaxis, Amanco Wavin, Sogo, Banco de Costa Rica, Mutualidad Cefía y auspicia Café Brit. ¡Los esperamos! Todo tu ejercicio profesional en un solo lugar. Te presentamos la nueva app Cefía, una herramienta diseñada para facilitar tu experiencia, acceder a información importante y gestionar distintos servicios desde donde estés. Consultas de APC y APT, pago de colegiatura y mucho más de forma rápida y sencilla. Disponible ya en Google Play y App Store. Este 2026, el futuro se construye en un solo lugar. Llega el Congreso UPADI 2026, donde las ideas se convierten en soluciones. San José, Costa Rica, 27 de julio, Hotel Crown Plaza Corobicí. Exploraremos los grandes desafíos de nuestro tiempo. La ingeniería ante la inteligencia artificial y el cambio climático. Retos y soluciones. Innovación, resiliencia y energía para el futuro. Un espacio para conectar, aprender y transformar el presente. Te invitamos a ser parte del cambio. Más información en www.cefia.or.cr. Cuánto hito, no era cosa pequeña tampoco la apertura de los concursos, que además siguen siendo una herramienta muy valiosa y que es muy reconocida en el gremio de los profesionales de arquitectura, ¿verdad? Que es liderado ahí. Es muy ADN del CACR, ¿verdad? Sí, y hasta la fecha se ha estado promoviendo muchísimo los concursos, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero sí está bien. Sí quería mencionar con relación a la ACA, la Asociación Costarricense de Arquitectos, a otros arquitectos fundadores, al arquitecto Maroto, al arquitecto Rafael Ángel Felo García, al arquitecto Binocur, y bueno, para redondear un poquito esa historia, perdón. Nada más para concluir esta parte, ACOPRA, que es importantísimo. Es una nueva asociación. Es una nueva asociación de arquitectos. Ha hecho gestiones políticas dentro también de la Asamblea Legislativa, ha hecho muchas gestiones para generar los concursos. De hecho, gestionamos la creación, que se hiciese un concurso ante proyectos para la Asamblea Legislativa. Por medio de ACOPRA y el Colegio de Arquitectos. Entonces, esto es interesante porque cada vez más, por eso vuelvo al tema del gremio, ¿verdad? Por diferentes instrumentos, con esas visiones, estamos confluyendo en una estructura de fortaleza, a pesar de que tenemos unas divergencias de ideas, porque la idea no es, todos estamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, no de cómo tenemos que hacerlo necesariamente, pero de alguna manera esas ideas son adoptadas, son escuchadas, son transformadas y finalmente ejecutadas. Que eso al final es lo más importante de toda esta cuestión. O sea, no se presentan ahora que estamos con las elecciones y todo eso, ¿verdad? Se presentan gente y hay, digamos, algunos roces, pero las ideas, si un grupo que pierde tiene una buena idea, esa idea es adoptada, gestionada y se avanza. O sea, no hay una mezquindad de decir que yo gané, entonces va sobre mi programa. ¿Sí? Dentro de la política interna del Colegio de Arquitectos. Interesante mencionar dentro de esos hitos que estabas preguntándonos, dentro de las administraciones del Colegio de Arquitectos y a veces también del Colegio Federado, porque algunos hemos sido también presidentes del Colegio Federado, hay algunos interesantes, Carlos va a hablar de otras, pero por ejemplo, el plan de salud de mutualidad.
En ese momento, esto es un hito para el Pero Colegio Federado importantísimo, para los ¿verdad? y las Y profesionales. para todos nosotros. ¿Cuánto ¿verdad? ha atendido a la comunidad profesional, verdad? Y entonces empezamos con eso, con el arquitecto Ver Salazar como presidente de Mutualidad. Me tocó como presidente del Federado llegar a incentivar a la Junta Administradora de la Mutualidad para que lo nombraran como presidente de la Junta, porque veníamos con la idea del Plan Salud y que cuajó en otras juntas administrativas porque fue evolucionando, ¿verdad? Por ejemplo, otro hito, la construcción de la Casa 5, que se empezó en administraciones anteriores. Es más, se empezó a recoger dineros por medio de una cuota extraordinaria en la administración del arquitecto Liner, hace 24 años. Y se construyó casualmente también en mi administración, ¿verdad? Pero no porque yo lo hubiera gestionado, sino porque estas cosas, como dijo Carlos, Requieren continuidad. requieren por supuesto. continuidad de los esfuerzos de todos los actores políticos. Entonces yo creo que eso es lo que hemos logrado, esa madurez la hemos logrado en el Colegio de Arquitectos. Entonces dejar esas posiciones egoístas que cuesta mucho porque el ego en los arquitectos se complica aquí, no quiero hablar de Carlitos. Pero Esto es en camaradería, ¿verdad? Sí, 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 Absoluta. sí. No vayan a pensar que están discutiendo, No, todo no, lo no, contrario. no, no. Son amigos de toda la vida. Es que sabes que eso es importante porque es una construcción. O sea, se piensa en gobierno o política de Estado. Y eso es parte de lo que nosotros hemos tratado de ir gestionando. Una política de Estado, independientemente de de quién esté. Asumiendo un liderazgo Obviamente específico. también hay pesos y contrapesos, Que son ¿verdad? necesarios. Que son necesarios para crecer. Entonces, yo creo que en esos 75 años nos ha ido bastante bien, nos queda mucho por construir. Esperamos que las nuevas generaciones primero aprecien el trabajo que hemos hecho, tomen con sabiduría todas las gestiones para mejorarlas, transformarlas y generar otras cosas nuevas y que en realidad hagamos una arquitectura que beneficie a la sociedad en toda su integridad, o sea, tanto empresarial como social, ¿sí? Y que sigamos siendo actores importantes en el desarrollo del país. Eso es muy importante. Si bien ya nos han reconocido, nos falta muchísimo más peso en las decisiones urbanísticas y las decisiones políticas gubernamentales para que sean como reza el lema del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que esas decisiones sean técnicas, no políticas. Entonces, los arquitectos tenemos la expertise, la experiencia en la parte urbanística para que esto pueda mejorar muchísimo. En la parte de transporte, es decir, las soluciones están dadas, están los estudios, están las tesis y se hablan, pero no se implementan, cuesta muchísimo. Es uno de los retos más importantes que quedan. Entonces, vean, antes de terminar el programa, porque teníamos mucho más que conversar, pero por dicha creo que este repaso por la historia y por la dinámica que ha tenido el colegio le permite a los y las profesionales que no conocían estos detalles apropiarse, que es parte de lo que decía don Carlos hace unos instantes. 30 segundos cada uno, porque quiero que me le puedan dar un mensaje muy específico a las jóvenes y los jóvenes que han decidido estudiar arquitectura, que están en este momento en la academia o que están empezando el ejercicio de su profesión. ¿Cuál mensaje les pueden dar como clave? Viendo a don Sí, Abel en a la primer cámara. lugar, que lo más importante de nuestra carrera no son nuestros logros como diseñadores, sino los logros que pueden tener nuestras ciudades, los logros que pueden tener nuestros clientes porque están en espacios que son excelentes, que son muy buenos y que te hacen sentirte muy bien, te crean una emoción. Y además decirles que si quieren saber más sobre la historia, tenemos una trilogía de libros en el Colegio de Arquitectos que inicia con uno que se llama Memorias. Pueden bajarlos sin costo alguno de la página del CACR. Muchas gracias, don Abel. Don Carlos, por favor. Y termino con una frase célebre de Norman Foster. El arquitecto debe de ser optimista por naturaleza y visionario por obligación. Eso nos genera un gran compromiso para soñar en grande y hacer mejor nuestra sociedad. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Nos faltó tiempito, ¿verdad? Sí, gracias a usted, Jessica. No, y a no, todos, gracias. Gracias a y ustedes. a todos los que
Nos han visto, esta tarde. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y felicidades en ustedes a todos los y las profesionales que han pasado por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica en estos 75 años y a los que vienen preparándose para incorporarse también, los felicitamos desde ya. Así que muchas felicidades en ustedes, a todo el gremio, por favor. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado este sábado en Sinergia CEFIA. Nos vemos dentro de 8 días.